se contacta con Noticias Acequia para conocer concretamente cuál es el sentimiento, quizá como inmigrante, pero también como un francés más, porque desde hace mucho tiempo allí vive. Bueno, sin más preludio, ¿qué tal, Paolo? Te saludamos, buenas tardes, allá en Francia, ¿no? Hola, sí, efectivamente, es bueno, una y media aquí. Un buen día allá en Mendoza. Bien, te agradecemos el contacto, Pablo, una vez más. Y bueno, en primera instancia nos gustaría conocer cómo ha vivido el pueblo francés con esta amplia mayoría. Uno se imagina un poco el escenario de conformidad que ha existido a partir de esta segunda vuelta, ¿no? Sí, bueno, es bastante complejo, más complejo el tema, me parece, porque por un lado el 66,1% que se terminó confirmando hoy a la mañana aquí en Francia, que es la cifra exacta, ¿no?, que da el Ministerio del Interior, que es lo que hizo Macron. En realidad me parece que tiene una lectura como más compleja, que no es un 66% neto de apoyo incondicional a un candidato, sino que fue un poco la confrontación frente al peligro de la extrema derecha, de Le Pen, y en realidad aquí además lo que hay es que básicamente el sistema francés es un sistema diferente a otros, que es en dos turnos. Entonces eso ha generado también que, como ocurrió en el 2002, cuando el padre de Marine Le Pen llegó al segundo turno frente a Chirac, genera que las cifras no siempre son exactas y no tienen que ver con una realidad interna social, sino que son como expresiones de mutuo acuerdo, pero donde hay mucha disidencia interna. Y por el otro lado, aquí lo que pasa es que dentro de un mes están las legislativas, entonces en este momento Macron, ayer lo veía yo en la televisión cuando hizo el discurso, allí su primer discurso en el Museo del Louvre, sí. En realidad ya decían, estaba lanzando prácticamente su campaña a las legislativas, en el sentido de que él sabe perfectamente que en 30 días se va a jugar el verdadero tema central de su quinquenal, de sus 5 años de gobierno, que es si él no tiene el apoyo en la Asamblea Nacional. Sí, no sé si me escuchan bien. Perfecto. Pablo, perfecto. Está perfecto. No, les decía que en los próximos 30 días se va a jugar, entonces el hecho de que él logre una mayoría en la Asamblea Nacional que le permita llevar adelante un poco sus políticas. Y para ilustrar un poco desde acá lo que, ¿no?, la imagen que se puede tener en el exterior de lo que pasa en Francia. Ayer mismo a la noche yo veía en la televisión el partido de Fillon, que digamos de la derecha, de los republicanos, que de hecho salió tercero, prácticamente igualado con Macron, con Mélenchon, y ya están desesperados dándose cuenta que, bueno, que ahí tienen una mordida para hacer y que en realidad podrían incluso pedir, si ellos ganan las legislativas, pedir prácticamente un primer ministro, ser una oposición válida. Entonces, todo esto lo digo para que poner un poco en perspectiva que la política en Francia tiene esta particularidad de dos tiempos, la particularidad de que las legislativas son muy cercanas a las presidenciales. Por ejemplo, ahora vemos lo que pasa en Argentina, que con 1 año y medio de gobierno de Macri, ya estamos inmediatamente en la legislativa. Para poner las diferencias, ¿no?, que las legislativas son cada 2 años, acá es un mes después de las presidenciales. Entonces todo eso genera muchas idas y vueltas. En todo caso, lo que sí puedo decir es que Macron es llegó con una intención interesante de remontar, digamos, la depresión general que hay, como los escuchaba recién a ustedes, a partir de estos últimos años con los atentados, con un montón de problemáticas económicas en la Comunidad Europea. Y en ese sentido yo quiero darle un voto de confianza, que es el
presidente más joven de la Quinta República, ¿no? Tipo que accede a los 39 años al gobierno. Y me parece que quizás hay que darle, si bien un amigo dice siempre que la juventud no es un mérito en sí mismo, pero y es verdad, pero me parece que sí es interesante que quizás tenga una conexión con una idea de modernidad, que es lo que más le falta a este país. Este país, su gran problemática, digamos, a enfrentar es dejar de mirar hacia el pasado y darse cuenta de la riqueza interna que hay de cara hacia el futuro, dándole posibilidades a las nuevas generaciones. Y el hecho de que sea un hombre joven, de que sea un tipo que quizás tiene la energía para ponerse sobre sus espaldas el gran cambio y ser además un poco un catalizador de una Europa desmembrada, me parece que es importante, por lo menos como expectativa. Luego la política siempre es muy compleja y las cosas distan mucho del discurso en la política, ¿no? Bien, bien. Paolo, consulta por lo que decías por ahí al comienzo de este número, poco más del 66% de los votos. ¿Varios de ellos entonces son un no voto a Le Pen más que un voto a favor de Macron? Absolutamente. De hecho estaba escuchando recién, hace un ratito en la radio francesa, ha habido prácticamente un 11% de votos blancos. E incluso hay que entender un efecto bastante casi surrealista, que es que muchos votos que se le han dado a Marine Le Pen son propios y fueron, digamos, captados de gente mayor con una esencia comunista hace 50 años. Entonces, ahí vemos un poco la diversidad y la mezcla absurda que hay. Yo creo que mucha gente que votó a Marine Le Pen, y esto lo hemos escuchado mucho, digamos, en el ámbito político acá en Francia en los últimos años, vota por desesperación, pero sin una verdadera conciencia política de lo que significa votar Le Pen. Y el Brexit, por ejemplo, la salida de Inglaterra ha sido un buen ejemplo. Los ingleses se comieron el cachetazo de encontrar una sociedad que un montón de gente dijo nos vamos y otros, los más jóvenes, dijeron nos quedamos, y cuando votaron se dieron cuenta de lo que habían hecho. Entonces quiero decir, muchas veces no hay una verdadera conciencia, un verdadero conocimiento histórico político de las decisiones que se toman. Y en este caso es así. Marine Le Pen yo creo que se benefició de mucha gente que fue inteligentemente captando, pero que no necesariamente adhieren. Y ayer Macron lo dijo en su primer discurso en el Louvre, que va a hacer todo para que en los próximos 5 años de su mandato esta gente no tenga que volver a votar sobre una línea de extrema derecha. Yo creo que Francia los últimos 20, 30 años ha jugado mucho a eso, que es a darse miedo a sí misma sobre, tenemos el cuco y el fantasma de un personaje como la familia Le Pen atrás, y me parece que es hora de que se ponga en orden eso. Porque realmente el electorado que ellos tienen es muy menor, me parece a mí, potencialmente a lo que dicen. Y las 2 veces que han pasado a segunda vuelta, la otra vez Chirac ganó con el 81, casi 82%, porque ahí entonces hay una especie de movilización general del país, de toda la Francia, ¿no? Así unida para mostrar una contra, y me parece que eso es un poco más realista ¿no? de lo que puede captar Le Pen, o como bien, ahora que Macron saca el 66 y ellos se quedan con un poquito. En fin. Bien, bien, clarísimo. Paolo, te agradecemos el contacto desde acá, realmente muy amable. Bueno, de nada, gracias a ustedes. Que tengan buen día. Bien, Paolo Campochiaro, entonces.